queremos dar um saludo a todos esta noite e dizer de nossa alegria por estar aqui na igreja de Pomona. Que Deus nos bendiga. Queremos também dar um saludo a você que nos acompanha por las redes sociais, por internet, por la televisão. Que Deus te bendiga também. Bueno, hermanos, queremos dar um tema esta noite sobre o santuário peruano. Muitos se perderão por não fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, é responsabilidade de nós outros, como líderes, como ministros, preparar a igreja para serviço. E a la vez que quando nos sentimos úteis, pues nos sentimos felizes ao participar da obra de Deus. Portanto, meus irmãos, temos que aprender como tocar portas, como dar estudos bíblicos, como fazer um chamado, não? Como levar uma alma a Cristo. Talvez que muitos que são novos, que apenas se bautizaram, têm medo ou vergonha porque não sabem como fazer. Eu quero dizer, irmãos, que isto é natural. Quando uno apenas vem chegando, uno tem receio de tocar portas, de dar estudos bíblicos, porque uno pensa, se me perguntam algo, pues eu não vou saber explicar. Eu não sei predicar ou dar estudos como o pastor, o anciano. Mas se você ora ao Senhor, e se você se consagra ao Senhor, Ele te vai poner a pessoa correta em tu caminho. Eu quero contar uma pequena experiência que para mim foi muito importante. Eu apenas havia conhecido o Evangelho e pues eu era católico romano. Vocês sabem que uno como católico vai à igreja, pues assim como vai, vem vazio. Não abre a Bíblia, não tem a Bíblia, não conhece a Bíblia. Profecia, pior, não? Pior, nem conhece nada de profecia. Então, irmãos, nem na venida de Jesus, eu não sabia nada. Mas quando me bautizei, lo hizo de coração. Eu queria servir ao Senhor. Eu queria sentir-me útil para meu Deus. E eu le dije ao Senhor assim. E me acordo, irmãos, que foi uma tarde, quase a la puesta del sol, e aí onde vivia, ou vivi minha mamá e meus irmãos, é como uma montanha e tem um vale, e se de arriba se mira aí abaixo. E me parei aí arriba e dije ao Senhor: ó Senhor, eu não sei predicar, não sei dar estudos bíblicos, mas uma coisa eu quero, se você me aceita, quero consagrar minha vida a tu serviço. E de aí onde estava, eu mirava, irmãos, a casa de meus amigos, porque eu vivi de los 5 anos hasta los 20 anos em este lugar. Portanto, eu conhecia todos. Allá não é como aqui que uno não conhece nem o vizinho ao lado, né? Aqui em Estados Unidos, se alguém me pergunta como chama o vizinho deste lado, pues nem sei. Mas em meu país, uno conhece toda a gente da calle, do barrio, da cidade. Allá é diferente de aqui, não? Allá a gente pues habla muito e todos se conhecem. Então, eu orei ao Senhor e disse: mira, Senhor, aqui estão minhas amistades, meus vizinhos. E eu falei ao Senhor: mira, tanta gente, eles não conhecem nada como eu estou conhecendo. Ao revés, nós outros éramos fumantes, borrachos, bailando, e eu andava com esta gente fazendo todas as coisas malas. Mas agora eu lhe dije ao Senhor: se tu me quieres usar, eu me coloco em tus manos. Então, meus irmãos, eu agora estava esperando que o Senhor me contestara a minha oração, e pues eu apenas me havia bautizado. Então, eu tomei uma decisão de ir colportar. Sabe o que é colportar? Vender livros. Eu fui colportor por 6 anos, de tempo completo. Não há universidade melhor na vida. Há algum aqui que já foi colportor? Nenhum. Oi, que triste, hermanos. Vocês sabiam que vamos ter que regressar a ser colportores outra vez? Sim, muito bem. Nos salvou a pátria.
Yo colporté 6 años. Hermanos, pero es difícil, pero es algo maravilloso. Es un bautismo diario en medio de las pruebas, de la aflicción, de la angustia, pero usted viene fortalecido en la fe y la esperanza al ver la mano de Dios operando en su vida. Entonces, hermanos, para hacer la historia corta, agarré el material, pero yo pensé, pues yo soy tímido. Yo no soy así que algunos que hacen mucha bulla y que fácil, que llega y ya domina. No, yo soy tímido. Y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer eso? Y si voy a tocar la puerta y la persona me regaña o me pregunta algo difícil, ¿qué voy a hablar? Y entonces, hermanos, yo oré mucho al Señor y pensé así, ya sé. Antes de ir al campo que me designaron para tocar puertas y vender los libros, yo voy cerca de mi casa, porque ahí la gente es más humilde, yo conozco la gente y me va a salir mejor. Y cuando llegué a mi casa, entonces yo pensé, ¿dónde voy a empezar? Ya sé, voy a empezar la última calle, porque allá tal vez que nadie me conozca tan bien como los que viven muy cerca aquí. Y fui para allá atrás, la última calle, y toqué a la puerta. Y ahora todas las técnicas que yo tenía leído y aprendido, así me arreglé bien, di una sonrisa, ¿no? El comportador tiene que llegar con una sonrisa, no con cara de limón. Y entonces, hermanos, di una sonrisa y toqué la puerta, me aparté un poquito, porque usted no puede llegar muy cerca, porque si la persona abre ahí, pues los dos están casi se besando uno al otro, entonces tiene que apartarse un poco, ¿no? Bueno, ahí estoy esperando, y la persona me abrió la puerta, y qué susto, hermanos, cuando me abrió la puerta, era una vecina conocida, Dona Carmen, así llamaba la señora. Dona Carmen, ¿qué está haciendo aquí? Juárez, ¿y usted qué está haciendo aquí? Entonces ella me dijo, mira, aquí es una amiga mía, yo vine a visitarla, pero ella está enferma y yo por eso vine a abrir la puerta de su casa. Pase, pues ya nos conocíamos. Entré, pues yo saludé a ellas, eran 3 señoras que estaban ahí. Y entonces presenté los libros, era uno de salud, del tabaco, otro que era vida de Jesús y otro que era el conflicto de los siglos, el gran conflicto. Entonces era bien bonito el libro y ellas bien pobres, yo conocía a la Dona Carmen, era una señora pobre, pero bien pobre. Entonces yo presenté, pero mi interés era quebrar el hielo, poder llegar, ¿no? Y hablar y a ver cómo me salía. Y las señoras me hablaron así, pues perdona mi hermanito, pero no tenemos el dinero, no podemos ordenarlo. Pero a Dona Carmen me habló así, pero yo quiero este libro del Papa, porque tenía ahí la figura del Papa ahí, y ella dice, yo quiero, porque ella era, ¿sabe qué? Espiritista. Entonces usted va a decir, pastor, ¿por qué si es espiritista, qué quiere saber del Papa? En muchos países, y Brasil es uno de los países que el catolicismo y el espiritismo van de manos dadas. Yo, por decir, crecí en la Iglesia Católica Romana, pero viernes a la noche iba al centro de Umbanda, de espiritismo, de magia, y el domingo a la mañana a la misa. ¿Me están acompañando? Allá es así. Los políticos, los actores, la gente rica va al espiritismo y ahí deshace el matrimonio de uno, hace maldad para otro y domingo está a la misa rezando ahí el rosario. Así somos en mi país. Entonces la señora Carmen me miró y dijo así, yo quiero este libro. ¿Cuánto cuesta nomás este libro? El conflicto de los siglos, ese del Papa, así me decía, el del Papa. Y yo le dije, pues el precio es tanto y le traigo en un mes. Ok, y firmó. Salí de ahí, hermanos, mi primera visita, una venta, gloria a Dios, estaba feliz, estaba contento. Y seguí, hermanos, en esta tarde, más o menos de las 4 a las 7 de la tarde, llené, hermanos, por primera vez salí
fui a tocar puertas y tenía ahí un bloque de pedidos. Estaba contento. Pasó el mes. Ahora vengo a su casa, porque ahora voy a su casa. Ya no fui a la vecina donde había ordenado. Yo voy a su casa. Y yo conocí a la señora. Su casa, como aquí, vamos a imaginar así, y al sótano, abajo, era el centro de espiritismo. Pues yo la conocía, es mi vecina, o era mi vecina. Y abajo, hermanos, ahí tenía imágenes de todo tipo que usted pudiera imaginar, incluso una de Satanás. Había así una cosa roja de cuernos, con una cola y un tridente, y este era el mero ahí del centro de espiritismo de la señora Carmen. Bueno, yo tenía más amistad con su hijo, porque él arreglaba bicicletas, y yo, mi vehículo, mi carro de aquel tiempo era bicicleta, así que sí que me quebraba mucho mi bicicleta, porque yo la usaba mucho, y él me arreglaba la bicicleta, el hijo de la señora Carmen. Entonces, como siempre estaba ahí, pues yo conocía bien. Allá se dice Congá. Congá era un lugar así, puro santos, imágenes y velas prendidas por todos los cantos, y sombrío, negro, nomás las luces así. Entonces yo conocía bien. Pero ahora vengo, hermanos, con el conflicto de los siglos. Entregué el libro para ella. Y me fui. Fue mi primera venta. Hermanos, pasaron los meses y yo pues me fui a estudiar, ya me había olvidado, ¿no? Pues ya fui a colportar en tantas partes, yo colporté 6 años, por tanto, el tiempo pasa, uno se olvida los detalles. Pero un día mi mamá me dijo así por teléfono: Juárez, ¿sabe quién se bautizó en la iglesia? Y pues yo no tenía ni idea, ¿no? Y dijo: no sé. Sí, la dona Carmen, ahora es nuestra hermana en la fe. ¿Sí, qué? Hermanos, casi me morí de emoción. ¿Por qué? Primero que fue mi primera venta, mi primera alma que el Señor me estaba dando, hermanos. Y aparte que era una señora que tiene un centro espiritista. Mi mamá me dijo: Juárez, ella quebró todas las imágenes, colocó un basurero y que llevó el camión, destruyó todo, llamó al pastor, los ancianos, hicieron el estudio bíblico y ella se bautizó y ahora ya fue nombrada como diaconisa. Pasaron algunos años, ella tenía un diabetes muy alterado y ella descansó en el Señor. Es nuestra hermana. ¿Usted sabía que los que se bautizaron y permaneceram en la fe verdadeira de 1844 para acá, verán la venida de Jesús glorificados? Amén. Hermanos, la esperanza de la gloria. Por eso, mis hermanos, yo le digo, tal vez usted se sienta pequeño, insignificante, pues yo no sé dar estudios, no sé hablar bonito, no sé cantar, pero no importa. Si usted coloca tu vida en las manos del Señor, Él te va a colocar la persona que Él quiere llevar a su reino, a tu camino, para que usted, quien sabe, le dé un libro, o le dé un versículo de la Biblia, o apenas le invite a ver la televisión, o venir a la iglesia, pues usted va a ser el instrumento para esta persona. ¿No le gustaría hacer sociedad con Dios? Él está interesado en salvar el planeta Tierra, pero necesita nuestra ayuda. No que Dios necesita nuestra ayuda, porque Él pudiera enviar los ángeles o hacer la obra sola, pero Él quiere darnos el privilegio de hacer parte de su reino, trabajando por las almas que perecen en este mundo. Hermanos, como mencionamos ayer, ahora, enquanto yo estoy aquí con usted, sentados, bonitos, en un ambiente bonito, mira que bonita está nuestra iglesia, ¿no? Un clima excelente, no está frío, no está calor, y tenemos comida, comemos, todo hermoso. Hay gente, mis hermanos, que no tiene comida,
Há gente que não tem dinheiro para pagar a renta ou comprar uma medicina para seu filho que está enfermo. Há gente que agora se está prostituindo, hermanos, vendendo seu corpo para poder levantar um dinheirito. Há gente, meus hermanos, que está se drogando porque está adicto e não pode abandonar a adicção. Há gente que agora, meus hermanos, está tomando a decisão de agarrar uma pistola e dar um balaço à cabeça. Enquanto estamos, hermanos, aqui de maneira tão bonita, tranquila, há gente que está desesperada, buscando algo melhor, um significado para sua vida, e o Senhor nos ha dado a luz para dárselos a eles. Decimos amém, irmãos? Amém. Por isso que agora nos toca não seguir predicando, pero concluir a tarefa da predicação. E como vamos fazer? Casa por casa, puerta por puerta, calle por calle, todo o barrio, toda a cidade. Hermanos, o Evangelho eterno tem um compromisso, porque se decimos a la gente que temos a verdade presente agora, então temos que dar esta luz, dar este mensaje a la gente. É uma sagrada tarefa. Cada missioneiro, cada membro do reino de los cielos, cada membro da igreja, um missioneiro. Decimos amém, hermanos? Este é o blanco para o ano 2019. Os que não estavam ayer aqui com nós, les mencionamos. Empiece a orar ao Senhor e a fazer um plano com Ele. Senhor, 2019, eu não quero ser um árbol, como? Sem frutos. Senhor, não quero ser arrancado. Os que estavam comigo ayer, hermanos, eu falei claramente que eu tomei uma decisão, porque disse a palavra que se não clamamos, as pedras clamarão. Pero eu tomei uma decisão, hermanos, de que nenhuma pedra vai tomar meu lugar. Eu quero clamar, ser um atalaya, ser um sentinela, ser um transmissor de luz, para que eu pueda permanecer em meu posto. Assim que me gostaria de invitar a você também. Seja este sentinela, este atalaya, porque Deus te ha confiado esta luz. E se não hacemos nada, estamos desocupados, pois agora nos começamos a distrair, miramos uma novela, pois começamos a mirar a esposa do pastor, a falar do carro do hermano, e agora nos distraímos, e agora começamos a pelear um com o outro, ao invés de estar gastando nossa energia, dinheiro, esforço, todo em la predicação do Evangelho. Por isso, meus irmãos, por la gracia de Deus, el ano que entra, vamos começar a poner peso em la obra misionera. Não somos, meus irmãos, de aqueles que querem dar lugar às pedras. Vamos tomar nossa posição, levantar-nos e, como os 300 de Gideón, tomando el agua a la carrera, salir, hermanos, a campo para ganhar almas para o reino de los cielos. Amém. Bueno, pudiera seguir com o tema de obra misionera, pero mañana vamos a falar um pouquinho mais, porque eu me gostaria, hermanos, de dizer que vamos estar dando esse treinamento para vocês. É um treinamento muito bueno, porque uno se prepara melhor para salir a tocar puertas e fazer a obra de Deus. Este momento, outra vez, hermanos, com reverência, já sei que orar, mas nunca é demasiado orar. Vamos invitar-les a que, se podamos, postrar-nos outra vez e suplicar a unção do Espírito Santo. Amado Padre que estás en los cielos, pedimos el permiso, Señor, en el nombre de Jesús, para acercarnos a tu presencia. Queremos rogar por los méritos de la cruz, la unción de tu Espíritu, una porción doble, Señor, para que tengamos discernimiento, sabedoria de tu santa palavra. Dá-nos, Senhor, que podamos ser humildes, reverentes, pero ousados, fuertes en la predicación del Evangelio. Sustenta nuestras manos, Señor, como has sustentado a Moisés, a Abraham, a todos tus profetas y tus discípulos en el pasado. Gracias, Señor, porque nos ha confiado esta luz. No entendemos el porqué, pero sabemos que tú nos amas, pero amas también las almas que están perdiendo. Oh, Señor, levanta tu pueblo, despierta tu iglesia, Señor. Ahora bendice tu palavra, que vamos estudiarla outra vez. Te lo pedimos todo, agradecido em nome sagrado de Jesus. Amém. Levítico capítulo 16. O livro de Levítico, capítulo 16. Dice a palavra, hermanos, el versículo 5 adelante.
Levítico 16, versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 8, y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Queridos hermanos, esta hora, este momento en que vivimos, es el momento más solemne de todos los tiempos. Hubo momentos muy importantes, la creación, el diluvio, el Sinaí, y varios momentos importantes como el pesebre. Allá está el misterio de la piedad, como un ser infinito, eterno, onipresente, onisciente, un ser que es todopoderoso, pues ahora ahí está un bebé indefenso, un bebé que tiene que crecer, que tiene que alimentarse. Por eso se dice que es un misterio, no podemos entender. Pero a la vez, hermanos, lo que está revelado, sí debemos buscar conocer. Decimos amén. Amós capítulo 3, versículo 7, dice así, mis hermanos, que el Criador, el Redentor, no hará nada sin primero revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, mis hermanos, escuchen esto. Dios tiene secretos, ¿sí o no? Sí tiene, porque dice Amós 3:7 que Él no va a hacer nada sin primero revelar sus secretos. Pero entonces, mis hermanos, si Él va a revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, Satanás no conoce los secretos de Dios. Los ángeles caídos no conocen los secretos de Dios. Los impíos no conocen los secretos de Dios. El papado no conoce los secretos de Dios. Y ni tampoco, mis hermanos, el falso profeta. ¿Apenas quién conoce los secretos? Sus siervos. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Es bien fácil grabar porque es capítulo y versículo, es el mismo número, ¿no? 29, 29. Dice así, mis hermanos, que lo que no está revelado, no debemos meternos a estudiar para descubrir, porque si Dios nos reveló, no debemos meternos, pero lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Decimos amén? Entonces, mis hermanos, ahora debemos aplicarnos a conocer, a aprender, a descubrir, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Entonces, mis hermanos, ¿por qué mencionaba que estamos en la hora más solemne de todos los tiempos? Porque, mis hermanos, la historia está llegando a su término. La Biblia menciona, mis hermanos, allá en Apocalipsis, allá en Efesios, en varios libros, que el tiempo, como dice Romanos 13, que el tiempo se está terminando. La Biblia dice, nomás para que leamos alguna cita de referencia, Romanos 13, dice así, mis hermanos, es un versículo muy conocido que la iglesia lo conoce muy bien, ¿no? Es una cita de referencia muy importante, dice así, el versículo 11, Romanos 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Las vírgenes de Mateo 25 tienen que despertarse, ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar hipnotizado por las novelas, por la moda, por la música, por la comida de Babilonia, ya tenemos que despertarnos, dice aquí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, dice el versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo debemos andar, hermanos? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tal vez que hoy no me va a alcanzar el tiempo de hablar de esto, pero no me pierdan mañana
Mañana vamos a hablar un poco de los deseos de la carne. ¿Sabe cómo Satanás pudo derrumbar Israel? Cades Barnea, hermanos, gran apostasía, música, comida y sexo a las puertas de la tierra prometida. Hermanos, hoy, con la ideología, mis hermanos, de género, muchos están perdidos dentro de la iglesia. Se perdieron por completo. Mañana vamos a hablar de eso. Y no, dice San Pablo aquí, proveáis para los deseos de la carne, para la depravación, hermanos. Es tiempo que entendemos esas palabras. Glotonería, borrachera, deseos de la carne, são vícios, são adicciones, são transversiones, são aberraciones que el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, va a caer a la entrada de la tierra de la promesa. Mañana no pierdan porque voy a estar hablando de esto. Por eso entonces, hermanos, esta es una hora solene, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, pudiera leer muchas citas, ¿no? De 1 a 3, porque el tiempo está cerca, dice la Biblia. Apocalipsis 10, y juró el que puso el pie al mar y a la tierra, que el tiempo no sería más. Quiere decir, se va a acabar el tiempo. Apocalipsis 12, versículo 12, Satanás sabe que tiene poco tiempo, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, escuchen esto. Si Satanás sabe que tiene poco tiempo, el papado sabe que tiene poco tiempo, pero ¿quién es el único que no está entendiendo cuánto tiempo tiene? La iglesia. Parece que para nosotros aún tenemos un milenio aquí para estar en este mundo. El tiempo está acabando. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de Dios menciona que hay un plan de salvación, este plan es un plan de urgencia. Y qué triste, mis hermanos, que por durante muchos años, y yo hablo esto muchos años, no por aquellos que apenas se bautizaron, hay algunos aquí que son bebés en la fe, pero su servidor, yo tengo 40 años de estar en este camino. Y por muchos años, hermanos, uno en la iglesia, y no fue enseñado aún, mis hermanos, cómo salir adelante y aplastar la cabeza de la serpiente. Porque por años y años y años, hermanos, estamos pecando y pecando y pecando. Y el Señor, claro, en su misericordia, perdona, claro que sí. Pero ¿hasta cuándo Él va a tener esta paciencia con nosotros? Por eso, mis hermanos, ahora llegamos en un momento tan solene, cuando cada uno de nosotros que queremos realmente entrar en un pacto con Dios, debemos aprender cómo parar de pecar. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¿Le gustaría parar de pecar? Ahora le hago una pregunta, ¿le gustaría a Dios que usted parase de pecar? Pero esto, mis hermanos, es un plan. No es así una magia, que de repente viene una luz y como un choque así, me estoy electrocutado y ahora soy un santo y una lucita. No. Ese es un plan, donde Dios hace una parte y el ser humano hace la otra parte. Y mis hermanos, cuando menciono esto, por eso le dije, mañana no pierdan, porque Satanás está estudiando cada uno de nosotros, a ver cómo nos agarra en nuestras debilidades. Yo vengo del campo, yo crecí en una montaña, y mi tío tenía un rifle, y cuando se escuchaba, hermanos, así, y él ya corría, y yo pensaba, ¿para qué corre? Y él agarraba el rifle y ya iba y se escondía allá. Y hasta que de repente escuchaba un gavilán. ¿Conocen un gavilán? ¿Qué come el gavilán? Sí, los pollitos. Entonces, mis hermanos, mi tío era preocupado porque él tenía los pollos sueltos así, porque allá en el campo, a la montaña, uno no preocupa con vecino. El vecino más cerca tenía que caminar 30 minutos, así que no tenía vecino, ¿no? Pero yo de niño miraba, cuando entonces un ruido allá y la galina, y ya los pintaínos corrían, y yo me quedaba pensando, ¿cómo sabe, no? Pero todos ellos, hermanos, entraban abajo de ella y uno se colocaba a mirar así, nomás miraba hacia las patitas así por abajo y todos ellos ahí, y la galina, hasta que de repente daba la señal, ellos salían otra vez a buscar su comidita.
¿Cuál es el único lugar seguro para el pintainho? El pollito, abajo de las alas de la mamá. ¿Qué dijo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quiso juntarte como la gallina junta sus pollitos y no lo quisiste? Hermanos, Satanás nos está mirando, porque enquanto usted está abajo de las alas del Todopoderoso, Él no te puede tocar. Pero el momento que usted descuida por un momento y se aparta de las alas de la protección del Todopoderoso, Él te va a atrapar y te va a agarrar. ¿Estamos alertas? ¿Cómo están nuestros hijos? Hermanos, el enemigo quiere destruir nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas y más que todo, nuestra vida espiritual. Jesús mencionó bien claro esto en Juan 10, cuando dijo así al versículo 10, el ladrón viene ¿para qué? Matar, robar y destruir. Satanás viene para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mañana voy a hablar un poquito cómo Satanás puede, hermanos, trabajar con nosotros, con nuestros jóvenes, para matarnos y destruirnos. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios está diciendo que en esta hora es una hora muy solemne, porque Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis 12, sabiendo que poco tiempo le queda, reúne todo su esfuerzo para hacer el mayor daño a la iglesia al tiempo del fin. ¿Y por qué? Por diversas razones. Ayer ya empezamos a hablar un poquito sobre esto, porque el Señor ahora va a tener no uno o dos testigos fieles, pero va a tener una generación de personas completamente preparadas, no para seguir predicando, para concluir la obra de la predicación del Evangelio. Va a venir, mis hermanos, una gloria tan grande ahora sobre el remanente como nunca ha habido, incluso al tiempo de los discípulos, porque es lo que es la lluvia tardía, mis hermanos, es mayor la manifestación del Espíritu Santo de la que fue la lluvia temprana. ¿Decimos amén? Por eso que debemos ahora dedicar mucho tiempo a orar. A la madrugada, hermanos, yo le doy como sugerencia, dile a Dios que le despierte. El Señor te despierta. Y le diga al Señor, Padre, yo quiero tener momentos con usted, pero en silencio y en a solas. ¿Cómo se dice? ¿Se dice? ¿A solas? A solas. Que no haya interferencia, ¿no? Al día, pues es difícil de uno concentrarse con Dios, porque usted va a leer aquí, ya llama el teléfono. Va a leer aquí y orar, ya llama un niño, o alguien, o un trabajo, lo que sea, ya tiene que salir. Pero a la noche, usted tiene en silencio, donde el Espíritu Santo te puede hablar al corazón. Hable con Dios, que quiere tener un momento con Él. Busque como si en secreto, Jesús así dijo, ¿no? Busque al Señor en secreto, porque en público se verá que usted está en comunión con Dios. Qué bonito, ¿no? Entonces, mis hermanos, en esta hora, el Señor quiere levantar un remanente que entienda lo que está pasando. Y por eso me alegro que tengo mañana todo el día para predicar, porque eso es lo que estoy queriendo desde ayer empezar a hablar. El Señor levantó o está levantando al tiempo del fin un juicio, donde que va a participar en este juicio, mis hermanos, no apenas un ángel o un ser humano que aceptó la fe, pero todo el universo. Para que tengamos idea, mis hermanos, de este juicio, tenemos que ir paso a paso. Por eso empezamos en Levítico capítulo 16. Hay una demanda, hay, mis hermanos, un conflicto, una guerra cósmica entre Cristo y Satanás. Y este momento, mis hermanos, por eso San Pablo menciona de que ahora es tiempo de levantarse del sueño, porque ahora en nuestros días, mis hermanos, es cuando esta guerra vaya a sus últimos momentos, a sus últimos capítulos. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo va a ser grande el esfuerzo de Jesús para derrumbar, para romper el brazo del enemigo. Decimos amén, hermano.
¿Y sabe quién Dios quiere usar para hacer esta obra? A su pueblo en la tierra. Por eso, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Satanás está temblando cuando nos ve orando. Satanás tembla cuando nos ve aquí estudiando la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, Él sabe que si se desprende esta fuerza, este poder, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, sus horas están ya contadas. Por eso la obra de Satanás, y vamos a leer eso en un momento, la obra del enemigo ahora es mantenerte a usted hipnotizado, paralisado, con miedo, temblando, porque usted no va a salir adelante. Dios no usa a nadie con miedo. ¿Me están acompañando, hermanos? Dios no usa a nadie con miedo. ¿Se acuerdan de la experiencia de los 300 de Gideón? ¿Cuántos eran al principio? 32,000. Pensaba que iba a decir 22,000. ¿Por qué? Es lo que quedó después, pero aún el Señor dice, no, está demasiada la gente, vamos allá al río. Ahora sí la prueba, ¿no? Entonces, hermanos, pero los que quedaron, pues quedaron asustados, porque ya con 32,000 se parecían muy pocos, porque el enemigo era como la arena del mar. Ahora que decir con 300, pero el Señor le dije claramente, yo no quiero esta multitud con miedo, mándalos a casa. Y se fueron allá los temblando con miedo, se fueron corriendo, ¿no? Allá en mi país se dice suciando los pantalones. Pero los que quedaron eran personas como valientes. Hermanos y hermanas, no importa si usted no fue a la escuela, no importa si usted no tiene un diploma, no importa si usted no sabe predicar bonito, cantar bonito, pero si usted entiende que usted puede ser un guerrero de Jesús, como fue David delante de Goliat, usted va a ser un instrumento del Señor. Pero usted tiene que aprender las tareas. Y yo también. Las tareas, mis hermanos, son muchas. Primero, que usted no tiene ningún mérito y ni yo tampoco. La salvación es puramente por fe. No hay ninguna obra que podamos hacer para lograr el cielo o para tener méritos con Dios. Por eso que la obra de la justificación por fe es derrumbar al polvo de la tierra la gloria humana para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Decimos amén? Pero también ahora viene la segunda lección. Ayer mencionamos esto. Dios no va a llevar al cielo ningún rebelde transgresor que está quebrantando su ley. ¿Ok? La salvación no es por obras, pero la verdadera fe nos lleva a vivir en obras divinas. Y el Señor va a hacer en nosotros. Qué bonito estudiar esto. La obra, mis hermanos, por eso el Señor decía, no tenga miedo, apenas quede parado y vea lo que yo voy a hacer por ustedes. Entonces, mis hermanos, caminar por fe es seguir en obediencia al gran comandante del cielo. Entonces, esta obra, mis hermanos, la obra final, ella se va a desarrollar no por méritos humanos, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a dar una mirada, hermanos, en cómo se va a evidenciar esto. Regresamos otra vez al libro de Levítico. Capítulo 16, pues aquí tenemos no para una semana de oración, un mes de oración, ¿no? Dice así, mis hermanos, que debían ser traídos 2 machos cabríos, 2 obras. Cada macho cabrío representa una persona y una obra. Entonces, mis hermanos, la salvación de los seres humanos depende de estos 2 machos cabríos. Ahora viene la crítica. Algunos dicen así, pues los adventistas están enseñando en su teología que su salvación depende de Satanás. ¿Es esto verdad? No. Satanás no puede hacer nada por nosotros y en contra de nosotros. Eso sí él quiere hacer, ¿no? Tenemos que entender la obra de los 2 machos cabríos. La obra del juicio investigador. Por eso ayer mencionaba, mis hermanos, de que toda
todas as igrejas. E há muitas denominações religiosas, pois luterano, presbiteriano, pentecostal e igreja evangélica por aqui, por allá, católica romana e ortodoxa e congregações cristianas de todo lado, pero nenhuma igreja, digo outra vez, nenhuma igreja, com exceção de los adventistas, ensinam, predicam e creem em la doutrina del santuário. E como pode ser isto? Quantos teólogos? E agora se han metido em el adventismo muitos pastores, teólogos, que também já não creem e não aceitam a doutrina del santuário. Um ataque do inimigo. ¿Por quê? Porque é em el santuário, hermanos, que se realiza el juicio investigador. Então, vamos dar uma mirada em los dois machos cabríos. A ver qual é la función de cada uno. La palabra de Dios menciona, mis hermanos, que dice así, el capítulo 16, versículo 8 que leemos, ahora vamos a leer el versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Bueno, el que era para el Señor, que era echada la suerte, y el macho cabrío, que era apartado para el Señor, debía ser ofrecido como en expiación. Ahora escuchen esto, mis hermanos. Versículo 33. Ahí mismo, capítulo 16, versículo 33. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Miren, mis hermanos, no solamente la expiación era para el pueblo de Dios, pero también debía ser hecha en favor del santuario. Quiere decir que la obra de este macho cabrío, que era para el Señor, debía ser para limpiar el pueblo de Dios y a la vez el santuario. Pues eso es lo que acabamos de leer. Ahora usted va a decir, ¿y por qué el santuario está contaminado? Pues entendemos que el pueblo son gente pecadora, pues tiene que ser limpio, pero ¿por qué el santuario está contaminado y tiene que ser purificado? Es una pregunta muy importante. Entonces, mis hermanos, exactamente vamos a ver esto, de que el Señor quiere, mis hermanos, limpiarnos. Ayer leímos, los que no estaban, leímos el capítulo 15, versículo 31, dice, así apartaréis, Levíticos 15, 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O entonces, por nuestros pecados, nosotros estamos contaminando ¿qué? El santuario. Ahora una pregunta, ¿y cómo que mis pecados fueron parar allá en el santuario? Por eso, mis hermanos, que tenemos que ir paso a paso, porque si no nos entra muy bien, no podemos entender lo que está en evidencia ahora, y vamos a seguir pecando y no podemos salir adelante, porque no entendemos el plan de salvación. Para que podamos mirar esto de manera un poquito más cerca, vamos a la primera experiencia de juicio investigador. Venga conmigo al libro de Génesis. Génesis al capítulo 3. Génesis capítulo 3. Rapidito esto nomás para poner una referencia. Dice así, hermanos, el versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿O es una pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Pero ¿será que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? ¿O Dios no sabe las cosas? Sí, Él sabía, pero ¿quién no sabía? O Adán y Eva es que no sabían dónde estaba. Dios sabía muy bien. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios le está preguntando a Adán y Eva si Él sabe? Es que Dios quiere despertar en Adán y Eva ¿qué?
Aqui há um ponto importante, irmãos. Que triste que eu não tenho aqui uma hora para falar de isso, porque isso é importante. Déjame ilustrar isso para que você entenda que nada puede dominar tu pensamento em outra coisa agora. Quantos aqui nasceram em uma cuna adventista? Nasceram já na igreja, como decimos. A ver as mãos. Poucos. Ustedes sabiam os que nasceram como adventistas? Ustedes estão em maior peligro que nós outros? Você vai dizer, pastor, e por quê? Le vou contar algo. Se você me pergunta a minha vida passada, pois eu tenho vergonha de dizer, pois eu fui de todo, de malo. E isso não é vanaglória, isso não é nada bueno, não? Pois se você me pergunta se andava na calle, andava. E fazendo tonterias, sim. Agora, se eu lhe pergunto a um adventista, algum dia transgredido o sábado, o que vai dizer ele adventista? Não, jamás, pastor. Nunca que eu fui um sábado a trabalhar ou quebrantar o mandamento do Senhor. Ok. Então, se lhe pergunta ao adventista outra coisa, ¿ha tomado álcool alguma vez? Não, pastor, em minha boca jamás tomei uma cerveja, tomei nada, nem vinho, nada. E lhe vou perguntando, alguma vez adulterado ou hecho fornicação? Não, pastor, eu he procurado toda a minha vida servir ao conhecimento, à luz que tenho. Qual é mais fácil compreender a salvação? Esto que nunca tropeçou em nada, ou este mugreiro como eu, que vengo do mundo haciendo todas as loucuras e tonterias da vida? ¿Me estão acompanhando? Por isso, meus irmãos, quando uma pessoa viene de la miséria, era uma rameira, era um bandido, o Espírito Santo, meus irmãos, le echa uma convicção tão poderosa que isto vai ao piso em lágrimas. Senhor, será que há perdão para mim? Pero el outro que nunca hizo nada, pues, como o Espírito Santo le vai convencer de um pecado se ele crê que é um santo? Agora você me entende por que os judíos não aceitaram a Jesus. Viram o mesmo Messias e caminhava entre eles, estuvo 33 anos entre eles, mas eles não o reconheceram, não o aceitaram, não lo miraram como a única esperança de salvação. Jesus chorava em Jerusalém, em llantos, clamores, e eles não atenderam a sua chamada. Hermanos, estamos em peligro dentro da igreja, ¿me estão entendendo? Não estou dizendo que agora você tem que ir ao mundo, adulterar ou roubar para ter uma experiência com o pecado, para dizer, agora me vengo a entregar. Não estou dizendo isso. Mas o que estou dizendo, hermanos, é que o Senhor quer poner uma convicção em nós que não importa se você nasceu na igreja, ao mundo, se pecou, se não quebrantou, não, a lei. Todos somos pecadores, todos nascemos em um mundo condenado e, portanto, meus irmãos, como somos pecadores, qual é o salário do pecado? É a morte. Agora Jesus vem ao Edém e Adão e Eva, que sempre veniam a recepcioná-lo, a abraçá-lo, a adorá-lo, não aparecem. Aonde estavam? Escondidos. Então, se vem o versículo, não? ¿Dónde estás tú? Verso 10, diz, e ele respondeu, oí tu voz em el huerto e tuvo medo, porque estava desnudo e me escondi. Aqui entra, meus irmãos, as consequências de uma vida em rebelião em contra do governo del cielo. Quita o amor, a fé, a confiança, a paz, e entra o medo, o estresse, a ansiedade. Pues eu entendo, não? Pues que Adán y Eva estaban como en el corredor de la muerte, ¿no? Esperando la hora de qué? De la destrucción, porque el Señor había dicho, si comieren seguro moriréis. Entonces él sabía que Dios no estaba jugando, que estaba haciendo un juego de niños, no, el Señor iba a cumplir su palabra y él estaba esperando la hora de la sentencia. Pero mis hermanos, aquí encontramos por primeira vez na Bíblia, um juízo investigador. Deus vem não para matar, não para destruir, mas Deus vem para salvar. Salvar. O que Deus queria era salvar a Adão e Eva. Se você sigue leyendo, claramente você vai entender isto, de que o Senhor agora
viene con Adán y dice, verso 11, le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, Señor, me perdona, yo pequé, yo comí. ¿Así dijo? No, este es el problema, hermanos. Por eso que es peligroso cuando no tenemos el sentimiento de pecaminosidad en nuestro corazón, porque no confesamos, no buscamos la gracia. Ahora quiere transferir su ignorancia, su pecado, su rebelión ¿a quién? A la mujer y a quién? A Dios, porque dice, pues la culpa es tuya, porque si usted no había paz en este huerto hasta que usted colocó esta mujer, ahora ella me trajo el fruto. Entonces la culpa, hermanos, ahora es de la mujer, es de Dios. Y Eva, mis hermanos, escuchando toda esta conversación de Dios con Adán, agarró la papita caliente, rápido hizo lo mismo. Porque Dios vino con Eva, ahí está la cita, ¿no? Dice el versículo 12 y el 13, perdón. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, Señor, esta me engañó y comí. Si usted no hubiera criado esa serpiente, Señor, pues yo no hubiera comido el fruto y no hubiera quebrantado la ley. Igualito, hermanos. Y así somos nosotros ahora. Entonces, primero, cuando hacemos las cosas mal y ahora queremos colocar la culpa en otros, criamos una religión, mis hermanos, propia, una religión humana, porque primero ellos ya habían hecho ¿qué? Una ropa de hojas. Pero el plan de salvación está basado en hojas. No, pues Caín, ¿qué trajo Caín de ofrenda? Vegetales, frutos de la tierra. Pero esta era la religión del cielo. No, la salvación debía ser, como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No importa cuántos árboles y cuántas hojas y cuántos frutos traiga, la religión tiene que ser conforme el principio de la sangre que debía ser derramada. Queridos hermanos, entonces, si usted observa, Dios está tratando de llevar a Adán y Eva a una convicción de pecado. Por eso que al estudiar el macho cabrío, que es ofrecido en expiación, tenemos que tener esta convicción que somos pecadores. Pero ahora viene algo interesante, que el juicio de Dios tiene tres fases. Es el juicio investigador, que es para salvarnos, pero tiene la segunda fase, hermanos, que esa segunda fase es el juicio de retribución. ¿Quieren ver esto? Versículo 14, dice así, y Jehová Dios dijo a la serpiente, mira, y Jehová Dios dijo, no preguntó. Ahora cambió, la cosa cambió. Dios no está preguntando nada a la serpiente. Está diciendo, vamos a ver lo que dice ahora. Por cuanto esto hiciste, maldita serás de entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Es una sentencia, ya había sido hecho para la serpiente, que es Satanás. Ya había sido hecho el juicio investigador. Ya vemos, hermanos, que en el cielo el Señor hubo por mucho tiempo tratando de conquistar a Lucifer para que se arrepintiera, pero ahora viene la sentencia y leemos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Es que en este momento Satanás tenía, mis hermanos, la idea de que le había conquistado toda la raza humana. Cualquiera que fuera el descendiente de Adán y Eva que hubiera de nacer, sería un soldado en el ejército de Satanás. No sé si ustedes me están entendiendo. Vamos a pensar un poquito. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son asexuados. Entonces, un tercio de los ángeles cayó con Lucifer, con Satanás. Y este es el número. No va a procriar, no va a aumentar. Pero Satanás pensó, perdí la guerra allá en el cielo. ¿Por qué?
Pues allá eram 2 em contra 1 de nós. Pero agora, se eu derrumbo a Adão e Eva, eles podem procriar. Estão me acompanhando? E se Adão e Eva têm um filho, e outro filho, e outro filho, e outra filha, e outro filho, e vamos llenar esse planeta, pois agora já não somos 2 allá contra 1 de aqui. Aqui podemos ser muito mais, porque allá os ángeles não se procriam, mas aqui nos procriamos. E agora vou ter todos os humanos a meu lado. E para derrumbar agora a guerra contra Jesus e seus seguidores, vamos vencer. Queridos hermanos, pero quando o Senhor declarou a sentença em contra de Satanás, Ele declarou algo tremendo. Tu le herirás al calcañar, pero él, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Sabe qué significa la expresión herir la cabeza de la serpiente? Destruir. Hermanos, allá en Amazonas hay muchas víboras y allá es difícil llegar a un hospital porque no hay hospital. Não é como aqui que em 5 minutos chega a ambulância ou vai a um hospital. Não, allá não. Um hermano foi viernes banhar-se. Pero allá banhar-se não é entrar assim como a la regadera aqui. Não, allá você tem que agarrar sua toalha, seu jabón, sua roupa e caminhar hasta o rio. ¿Me entende? Caminhar hasta o rio, allá se banha e outra vez vem de regresso. Pero quando uno camina para o rio, há um caminhozito chiquito, não é como uma carretera asfaltada, não, é um carreiro, é um caminho. E quando o hermano venia, pues já estava ocultando-se já um pouco, já não havia tanta luz, e que o hermano viene de banhar-se ao rio, ele sentiu como que se um espino ou algo, não? Pero não pôs atenção, porque quem vive ao campo, quando uno se arranha um espino ou algo, não le põe atenção. Pero esta noite começou a hinchar sua perna, sensação de dormida nas extremidades, e o hermano morreu. Era uma serpiente que lhe havia picado. Então, meus irmãos, quando uno vive ao campo, não é como na cidade, quando você mira uma serpiente, chama os bombeiros, não vamos matar o animalito, hay que preservar. Não, allá quando uno vive ao campo, é matar ou morir. Então, hermanos, pues allá quando uno vive allá, tem que matar a serpiente, porque se não vai matar um perro, um niño, não? A pessoa mesma, quando a serpiente se acerca a la casa, uno mata a serpiente. Pero uno sabe, hermanos, que quando mata uma serpiente, não le pode pegar em la cola ou ao meio, ela não vai morrer. Você tem que esmagar a cabeça para que esteja certificado que esta serpiente não lhe vai picar. Isso é o que está dizendo o Senhor, é aplastar, esmagar. Essa palavra não existe, esmagar em espanhol, não? Não há, é aplastar, machacar. Esta palavra entende vocês, não? Estou falando português aqui, esmagar. Se machacar, aplastar a cabeça. Quando o Senhor lhe dá esta palavra, o Senhor lhe está dando a sentença final a Satanás. Satanás não tem tempo de graça, se acabou. Ele está com as horas contadas. Por isso, então, meus irmãos, agora aqui temos o primeiro juízo investigador. Déjame venir com você ao conflito de los siglos, porque o tempo se vai muito rápido. A la página 473. Aqui diz assim, hermanos, a la página 473, el conflito de los siglos. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. São Paulo disse, não entrou Cristo em um lugar santo hecho de mano, que é uma mera representação del verdadeiro, sino en el cielo mismo para presentar-se ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos 9, 24. Agora escutem esto. El servicio del sacerdote durante el año
en el primer departamento del santuario, adentro del velo. ¿De qué lugar está hablando? El lugar santo, correcto. Adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Entonces escuchen esto, al año 31, Jesús va al cielo, ábrense los portales de la ciudad santa, ahora Jesús va a entrar con el Padre, va a ser glorificado, va a ser exaltado, va a ser ungido y va a ser aceptado como nuestro sumo sacerdote. Va a sentarse a la diestra del Padre. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios, escuchen esto, la sangre del holocausto, como también número 2, el incienso. Número 1, la sangre. Número 2, el incienso que subía con las oraciones de los santos. Dice entonces, mis hermanos, aquí, así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como Él presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. ¡Wow! Esto es maravilloso. Hermanos, Jesús está delante del Padre desde que fue al cielo, entró al lugar santo. Pero hay dos cosas que el sacerdote tenía que tener en la mano para tener acceso al santuario. ¿Cuáles eran? Acabamos de leer. La sangre y el incienso. La sangre, mis hermanos, representa el animal inocente que fue muerto en lugar del pecador. ¿Y qué significa el incienso? No. Por eso le hizo la pregunta. Porque todos nosotros aprendemos mal. Y ahora creemos que estamos bien. Pero aquí dijo claramente, yo tuviera más tiempo pudiera ir a la Biblia, porque la Biblia lo dice también. Voy a leer otra vez para que ahora usted ponga atención. Dice así: así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Entonces escuchen esto, hermanos. Cuando el sacerdote tenía el incienso, este incienso está siendo queimado ¿dónde? En el lugar santo. ¿A dónde está el altar de incienso? Al lugar santo, delante del velo. ¿Estamos bien? Pero ¿dónde están las oraciones? Afuera. Porque ¿quién está orando? Son los creyentes arrepentidos. ¿Y dónde están ellos? Afuera del santuário. Mañana vamos ver isso com riqueza de detalhes em Levítico capítulo 16. E amanhã vou falar bastante da reforma para a saúde, porque em Levítico 16, amanhã vamos estudar, hermanos, que os creyentes, eles deveriam estar afligindo-se. Afligindo significa ayunando e orando. Então, allá afuera estava o povo em atitude de quê? De oración, y este Apocalipsis 5:8 habla de eso también. Entonces, hermanos, al mismo tiempo que el pueblo está orando y pidiendo que Dios acepte su pedido de perdón y arrepentimiento, el sumo sacerdote o el sacerdote a diario estaba ofreciendo el incienso de la justicia de Cristo. Ahora subían los dos a la vez, tanto la oración subía y el incienso subía. Y el Padre puede recibir estas oraciones. ¿Decimos amén? Entonces, ¿qué significa el incienso? La justicia pura de Jesús. Porque nuestra oración, aún nuestra oración está contaminada por el pecado. No puede ser aceptada en el cielo.
Hermanos, esse é um tema tão hermoso que devemos estudar, devemos aprender. Porque quando oramos, a Bíblia diz, isto está em Romanos 8, 26, não sabemos orar como conviene. Que tal se eu lhe digo assim, ai Senhor, que bonito o carro del pastor tal, dame um carro assim também. ¿Está bien esta oración? No está bien, porque está llena de qué? De egoísmo. Llena de egoísmo. Ay, qué carro bonito del pastor. Pues yo soy pastor también. Señor, dame un carro como de él. Es egoísmo. No sabemos orar como conviene. Y a veces estoy usando un ejemplo bien malo de egoísmo, pero ¿qué tal? Voy a usar un ejemplo ahora bien tocante, ¿no? Una mamá está mirando a su hijito, su bebé, como si fuera el último suspiro. ¿Y cuál es la oración de esta madre? Señor, por favor, te pido, cura a mi bebé. ¿No es así que oran las madres? ¿Pero está esta oración correcta? No. Yo entiendo la mamá, está desesperada porque su bebé está muriendo. Entiendo la situación y Dios también entiende, pero está mal. Porque en la hora de aflicción, cuando estaba para sorber la taza más amarga que cualquier ser humano jamás tomó, Jesús como oraba, Padre, quita, pero que se haga tu voluntad. Ahora entendieron, hermanos, no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, por tanto ahora cuando estamos orando, Jesús tiene que levantar el incienso de su justicia, porque Jesús intercede por nosotros, y Romanos 8, 26 dice que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Decimos amén? Ahora le hago una pregunta, si el Padre escucha nuestro clamor, el clamor de Jesús y el clamor del Espíritu Santo, ¿va a escuchar la oración? Sí. Ahora va a escuchar la oración. ¿Sabe por qué? Ahora contar una historia de niño para ustedes. La mamá dijo, mi amor, ya es hora de dormir. Vete a tu recámara y te ponga de rodillas. Mamá está muy ocupada, ora y va a dormir. La niña obedeció. Subió y está ahora en su recámara. Se arrodilló y empezó así. A, B, C, D. Y la mamá de allá escuchó, ¿qué es esto? está diciendo el ABC. Y ya que terminó la niña, dice amén, y fue a acostarse. Y la mamá me dijo, mi amor, ¿qué estaba haciendo? Pues yo estaba orando. ¿Cómo usted estaba orando? ¿Usted estaba como en la clase, en la aula, y estaba diciendo el ABC? Sí, mamá. Pero es que como yo no sé orar correctamente, yo le di al Espíritu Santo las letritas para él formar las palabras correctas y llevarse al cielo. Decimos amén, hermanos. Es tan sencilla la ilustración, pero eso es lo que queremos decir, que nosotros estamos pidiendo cosas, ordenando a Dios cosas que no están correctas, pues cuando el Espíritu Santo intercede, Jesús intercede y ahora corrige nuestro egoísmo, nuestro orgullo y quita todas las asperezas de nuestra oración, pues ahora nuestra oración es una fragancia agradable a los narices de Dios. ¿Decimos amén? Eso es lo que decía, hermanos. Por eso que tenemos que estudiar mucho la palabra para entender de que ahora esta oración va a ser escuchada, porque estamos orando de corazón, pero ayudado por los méritos de Jesús y por la intercesión también del Espíritu Santo. Vamos a seguir ahora entonces, ya que entendemos qué es esto, y dice así entonces, tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo, al lugar santo. Hasta allí siguieron sus discípulos de Jesús por la fe. Cuando se elevó en la presencia de ellos, allí se encontraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro del velo, donde como precursor Jesús Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos, de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre
en el lugar santo. Ahora está clarito, ¿no? Entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Hebreos 6, 19 y 20 y 9 y 12. ¿Quedó claro, hermanos? Cuando Jesús fue al cielo, ¿dónde entró? Al lugar santo. Ahora escuchen esto. Este ministerio, ¿a dónde estaba hablando? Lugar santo. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos. ¿Cuánto tiempo? 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos. Otra vez dice lo mismo y mañana quiero hablar sobre esto. No de todos los creyentes el Señor va a interceder, apenas de los creyentes que arrepentidos. Por eso yo le decía, hermanos, de que debemos ahora tener esta sensación de indignidad delante de Dios. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque si usted se siente indigno, hoy por primera vez usted va a dormir feliz en su cama. Decimos amén. Déjeme explicar eso aquí, a ver si encuentro aquí una cita rapidita, hermanos. Aquí una cita en el libro de Lucas. A ver aquí una cita en el libro de Lucas para que ustedes me entiendan lo que estoy tratando de decir. A ver si encuentro rapidito. Si no encuentro, puedo traer mañana. Lucas, a ver aquí. Aquí está, encontré ya. El capítulo 7 dice así. Lucas, capítulo 7. ¿Quién es digno? Mira, capítulo 7, versículo 4 dice así. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, está hablando de los judíos, ¿no? Vinieron con Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno, mira, el centurión romano, el pagano allá, el centurión, es digno de que le concedas esto. No estoy leyendo toda la cita porque el centurión quería que Jesús fuera a curar a su siervo. Y ahora los judíos llegaron con Jesús y dicen, Señor, date prisa, porque este hombre es digno. Ahora, ¿por qué que los judíos piensan así? Porque, versículo 5, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira, mis hermanos, ese sentimiento de dignidad está en nosotros, por eso estamos en peligro de perder el cielo. Yo trajo el diezmo, soy digno. Yo guardo el sábado, yo soy digno. Yo predico el evangelio, visito las personas, hago buenas obras, doy limosna, ayudo a los pobres. Entonces, Señor, apunta en el cielo. Yo ya tengo mi lugar ahí garantizado. ¿Es así, hermanos? Los judíos tenían este pensamiento y ese pensamiento puede estar acompañando a nosotros. Por eso es el peligro. Ahora escucha lo que va a pasar. Vamos ahora a caminar un poquito más y el versículo 6 dice así. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, y por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di una palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a esto, ve y va, y al otro, ven y viene, y a su siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír esto, dice el versículo 9, Jesús quedó maravillado. Y hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Hay algo que Jesús no sepa para quedar así maravillado? Pues Él sabe todo. Aunque usted va a pensar, Él ya sabe. Jesús no tiene nada de que maravillarse porque Él conoce todas las cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús quedó maravillado. Porque el pueblo de Dios, que debería tener ese sentimiento de indignidad, de pecaminosidad,
estavam allá dando, não, pues el hombre construye iglesias, da limosna, ajuda, este hombre es digno. Ellos tenían un pensamiento que una persona es digna por obras. Y el hombre allá, que era un pagano, que era un romano, dijo, no, Señor, ni te acerques, porque no soy digno de que venga bajo mi techo. Decimos amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidar con este sentimiento de dignidad. Ninguno de nosotros, hermanos, por eso dice aquí que los méritos de Cristo allá en el santuario celestial son solamente para los creyentes, que dijo ahí ya 2 veces, arrepentidos. Señor, no hay nada de bueno en mí, no hay nada de bueno en mis pensamientos. Señor, ten misericordia de mí. Así oraba el publicano. Decimos amén, hermanos. Ten misericordia de mí, pobre pecador. Y bajó a la casa, ¿cómo? Justificado. Y el otro allá que tocaba el pecho decía, pues yo ayuno, doy limosna y no soy como este gentil, este perro. Ah, Señor, usted sabe que los judíos oraban a diario, hermanos, agradeciendo porque no eran gentiles y porque no nacieron mujeres. Sí, cuando un hombre en aquel tiempo venía a la partera y ahora iba a nacer allá la criatura, el hombre quedaba ya en la expectativa. Y cuando entonces ya el choro de la criatura, ahora el papá se acercaba y si le decía a la partera así, es una niña, este hombre oraba, Señor, ¿qué hizo mal en mi vida? Sí, porque era como una maldición, era como una bendición nacer hombre. Sí, los judíos tenían esto. Jesús es que vino, hermanos, a exaltar ¿quién? Las mujeres. Jesús vino a exaltar las mujeres porque estaban en un lugar equivocado. Sí, hermanos, entonces, regresando aquí a la lectura, está fantástico este libro, ¿no? Estoy leyendo El conflicto de los siglos. Aquí dice así, a la página 476. Entonces dice, otra vez, que las oraciones de la expiación es para los creyentes arrepentidos y les aseguraba perdón y aceptación acerca del Padre. Escuchen esto, voy a leer con calma para que ustedes pongan atención, que es muy importante lo que voy a leer ahora. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. ¿Estaba perdonado el pecador? Sí, aquí dijo que sí, les aseguraba. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. ¡Wow! Hermanos, entonces, el pecado era perdonado. Del pecador estaba perdonado, pero no estaba aún, ¿qué? Borrado. No estaba borrado. ¿Estaba perdonado? Sí, pero no estaba borrado. Permanecía en los registros del cielo. Esto en el lugar santo, antes de 1844. Ahora entonces dice como el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes que la obra de Cristo por la redención de los hombres se complete, mira, ahora va a completarse, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Miraron, entonces primero el Señor va a quitar el pecado ¿de quién? Del pecador arrepentido. Mañana voy a hablar sobre eso, el que se aflige, el que ayuna, el que ora, el que busca sinceramente servir al Señor. Entonces, número 1, perdonar. Pero ahora, número 2, para completar la obra, tiene que purificar el santuario. Entonces, hermanos, en otras palabras, el pecado tiene que ahora ser ¿qué? Borrado. Ya fue perdonado, pero ahora tiene que ser ¿qué? Borrado. ¿Quiere ver cómo eso es bíblico? Ayer estaba mencionando que todo que leemos en el espíritu de profecía, leemos en el Nuevo Testamento. Y todo que leemos en el Nuevo Testamento, lo leemos también en el Antiguo Testamento. ¿Decimos amén, hermanos? Porque algunos dicen, no, usted sigue en Ellen White. Pues claro que no. Yo puedo defender mi fe, mi creencia, por el Nuevo Testamento y también por el Antiguo Testamento. ¿Decimos amén, hermanos? Por eso que no podemos criar una doctrina aquí de un versículo como hacen las iglesias.
No, es que tienen que poner un cocorito a la cabeza. Y ahora anda cada cual con una cosita así a la cabeza porque leyeron un versículo. No, que ahora las mujeres tienen que quedar calladas porque leyeron un versículo. Hermanos, no podemos hacer una doctrina de un versículo. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y para colmo de la bendición tenemos el espíritu de profecía. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Entonces, si usted viene conmigo ahora, usted va a leer eso en la Biblia. Vamos al libro de Hechos. Tengo que cuidar con la hora porque estoy entusiasmado aquí y puede ser como Pablo hasta la medianoche, ¿no? Sí, vamos al libro de Hechos a ver qué dice Pedro, hermanos, sobre esto. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, miren que Jesús ahora ya fue al cielo, ¿no? Cuando San Pedro está predicando este sermón, pues Jesús ya está allá en la gloria. 2:38 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Ahí está. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el mérito aquí, hermanos? Perdón de pecados. Pero ahora vayan conmigo al capítulo 3, al capítulo siguiente, el versículo 19. Dice así, hermanos. Mira que es la misma cita, pero ahora hay otro énfasis. Dice así, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Ahí está la diferencia. Borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Queridos hermanos, entonces ahora el Señor quiere completar la obra y quiere borrar nuestros pecados. Pero hermanos, yo creo que ya podemos ir aterrizando por aquí esta noche para que mañana no me venga muy tarde. Pero déjame nomás terminar esta partecita y vamos ya a concluir, porque mañana voy a dar secuencia de aquí adelante. De aquí adelante es muy bonito lo que tenemos que seguir estudiando. No sé si ustedes están entendiendo bien el que estamos presentando de Levíticos capítulo 16. El macho cabrío, hermano, es la obra primero de Jesús y mañana vamos a ver la obra también de Satanás. Dice entonces, mis hermanos, de que este es el servicio que empezó cuando terminaran los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Esta va a ser la secuencia del tema mañana, si Dios nos permite. Hoy miramos, hermanos, cómo se evidenció la obra de purificación en el primer aposento y mañana vamos a ver cómo complementa. Hermanos, este macho cabrío, nomás para completar esto que quedó pendiente de Levítico 16, el sacerdote, durante el culto continuo, diario, durante el año, y el sumo sacerdote, una vez al año, no le imponía las manos a la cabeza del macho cabrío para el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es el responsable por el pecado. Él apenas es el vehículo de expiación para perdonar nuestros pecados. ¿Decimos amén? Pero el macho cabrío, Azazel, ahora el sumo sacerdote, colocaba así las dos manos. Mañana vamos a leer eso, a la cabeza del macho cabrío y confesaba todos los pecados, porque Satanás va a ser responsabilizado por su rebelión y delante de todo el universo. Mañana vamos a ver con riqueza de detalles, Isaías, Ezequiel, como, mis hermanos, Satanás entonces será decretada su destrucción por un hombre especial que foi preparado para destruí-lo. Mañana, se Deus permitir, vamos ver esto. Vamos entonces terminar por aqui, hermanos. Eu quisiera orar com ustedes
esta noche para que el Señor envíe su poder para guiarnos en este estudio, para que podamos entender que ahora, hermanos, ya no debe haber ninguna debilidad en nosotros, ningún pecado, ninguna cuerda, ninguna amarra que el enemigo nos pueda retener en este mundo de Babilonia. Dice la Biblia así, hermanos, salí de Babilonia. Mañana vamos a tocar este punto, que nuestra única esperanza, espero que me alcance el tiempo para esto mañana, nuestra única esperanza de salir bien de esta batalla final es salir de las ciudades. Si no salimos de las ciudades, vamos a ser agarrados en el tiempo del fin, de alguna manera, o tropezar en la fe, o ir al martirio, como está profetizado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Por eso, mis hermanos, ahora debemos entender el plan divino. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una obra de sostén propio, que salgamos de la ciudad y que empecemos, mis hermanos, los puestos de avanzada. Es algo maravilloso, los puestos de avanzada. Nosotros nos decimos de la verdad presente y no sabemos casi nada de esto. Enoc es el ejemplo de puestos de avanzada. Amén. Antes que viniera el diluvio, allá al tiempo de Noé, él ganó muchos antediluvianos a la verdad presente de aquel tiempo. Y lo mismo debemos hacer ahora en ese tiempo. Amén. Mis hermanos, yo tengo tanto para hablar para ustedes. Estoy haciendo esos programas en la televisión. Ustedes por ventura miraran por qué el Señor permitió que los hermanos de José lo vendiesen. La iglesia le echó afuera. La iglesia, que eran los hijos de Jacob, expulsaron a José. Lo excomungaron de la familia. ¿Por qué Dios permitió que José fuera al cautiverio, fuera a la cárcel, sufriera la acusación falsa de la esposa de la señora Potifara? ¿Por qué todo esto? Porque el Señor iba a colocar a José como el salvador de aquellos días, porque la hambruna iba a ser muy grande. ¿Usted sabía que ahora Dios quiere que usted y yo seamos el José moderno? Cada uno de los personajes bíblicos que cumplieron una función al Antiguo Testamento son una sombra de lo que debemos ser el remanente de ahora, preparado con profecía, con conocimiento de agricultura, con conocimiento de reforma pro salud, con conocimiento de tratamientos naturales, porque el Señor va a hacer ahora una obra que nunca ha hecho en el pasado. Hermanos, yo estoy maravillado con esta verdad presente. Y nada, mis hermanos, que no esté escrito, no sigan ningún hombre y ninguna idea de humanos, sigan la luz de la palabra. Amén. Esta noche quisiera orar con la congregación. Vamos a cantar el canto y vamos a rogar, hermanos, esta unción celestial para que nos consagremos para esta hora. Vamos a cantar el canto final y vamos a orar. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera. En playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor.
Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí está. Y este momento, hermanos, queremos pedir la bendición del Señor. Nosotros, aunque somos un grupo pequeño, pero hay muchas personas que hoy están buscando conocer la verdad presente. Amén. Y el Señor, con este pequeño ejército, como dice en Lucas, la pequeña manada, el Señor va a hacer maravillas. Amén. Este momento, con reverencia, hermanos, vamos a colocarnos a los pies de nuestro Señor, suplicar su gracia y su misericordia. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque a través de la doctrina del santuario tenemos una comprensión de las realidades eternas que están realizándose ahora en el santuario celestial. Gracias, Señor, porque nuestro gran sumo sacerdote, el comandante de las huestes celestiales, está realizando una obra de preparación para el mayor espectáculo de todos los tiempos. Amén. Va a levantar, Señor, un grupo de hombres y mujeres, pecadores, seres caídos, rebeldes, que vão passar de bando a la luz de la verdad presente. Querido Padre, unge-nos com tu Espírito. Danos, Senhor, este colírio celestial. Cubre-nos com o manto de tu justiça. Senhor, quita nuestra vergüenza, nuestras debilidades. Rompe com nuestras adiciones. Queremos servir a tus propósitos. Oramos, Senhor, por esta congregação. Pedimos por aquellos que nos acompanham por la pantalla. Quédate con nosotros. Prepáranos, Senhor, para hacer esta obra que nos está confiada. Lo pedimos todo agradecido, en el poderoso nombre de Jesús.